Amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de NKP. Yo, Kabir, los estaré acompañando por este hermoso camino lleno de arte, cultura, ciencia ficción, videojuegos y cuánta cosa bonita le vamos a traer a ustedes. También hoy tendremos nuestro infaltable bloque random y también agradecer, como siempre, capítulo a capítulo a nuestros auspiciadores que han creído en nosotros y nos acompañan desde que somos unas guaguitas. Como por ejemplo, pueden ver aquí, ñam. ¡Qué delicia, ñam! Y también a quien nos mantiene relajadísimos y contentos para que podamos venir con una sonrisa en la cara a vivir esta hermosa experiencia, Revitalicen. Muchas gracias. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a Nada que Perder. Hola, bienvenidos al bloque de tecnología y videojuegos acá en NKP. Hoy tenemos el privilegio y la suerte de estar acompañados por Paulo Guajardo, que es un psicólogo educacional, que hoy nos viene a responder y a conversar con nosotros acerca de algunas de las preguntas que se plantean respecto a la nueva envergadura quizás del mundo de los videojuegos, ¿no? y de lo que esta tecnología supone socialmente. Así que bienvenido, Pablo. Un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Rodrigo. Es un gusto estar acá, de verdad. Y bueno, cualquier inquietud, ¿cierto? Si uno puede hacer un aporte desde lo personal, como también un jugador, claro. También tienes una historia con los videojuegos. Claro, que te gustan, sí. ¿no? Como la mayoría de nosotros crecimos en un mundo rodeado de videojuegos, ¿cierto? Y muchas de las cosas que hoy en día nos suceden en la vida adulta, que tienen que ver con el disfrute, cambiaron sobre todo, y mucho tiene que ver con los videojuegos en eso mismo. Claro. Y también cómo nosotros estamos siendo la primera generación que creció con videojuegos y está criando hoy en día a jóvenes y niños que crecen en un mundo también con videojuegos que pueden ser para adultos muchas veces, para niños, y hay un montón de límites. Claro, porque un poco la definición de lo que es un videojuego y tal, y a qué reino pertenece, por ejemplo, porque es una evolución de los juegos al final, es un juego. Básicamente un videojuego simplemente es un juego que puedes jugar en una plataforma digital. Entonces, hoy en día, al haber tanta exposición a los videojuegos, evidentemente para nadie es un secreto que los niños están mucho más expuestos a cualquier tipo de videojuego y tal. Entonces se crea como esta sensación de que hay una potencial adicción a este producto, ¿no? ¿Los videojuegos son malos desde el punto de vista de la psicología? ¿Son una cosa que deberían ser controlada? ¿Cuál es la visión? Los videojuegos en sí, cierto, como tú dices, son una evolución o una etapa actual que tienen los juegos, que al final es la relación entre individuos, puede ser incluso también en la personal, y que busca entretener muchas veces. O otras veces también busca, como se hacía mucho, que el juego como forma de practicar ciertas habilidades, ¿ya? Hoy en día los videojuegos, y algo que tú dijiste recién, la exposición que tienen los menores a estos tipos de plataformas, hoy en día el problema, más que con los videojuegos, es con la exposición que tienen los niños y con la desregulación que tienen no solo a los videojuegos, por ejemplo, para adultos, o que tienen mecánicas, por ejemplo, digámoslo, pueden ser más violentas o más enredadas, o pueden tocar temáticas que son de naturaleza más profunda, ¿no? Claro, de naturaleza más profunda, que necesitan muchas veces un raciocinio distinto. Hoy en día tenemos chicos que están expuestos a un montón de cosas. Hay mayor exposición, por ejemplo, al porno, y se ven hoy día mayores problemas aquí, por ejemplo, en Chile, con una falta de cultura frente a la educación sexual. Hoy en día se ve con altas tasas de
de SIDA, ¿cierto?, de enfermedades venéreas, y eso pasa por la educación, ¿cierto? Y entonces el problema que lo lleva, siempre la gente ha tenido sexo, ¿cierto? Y lo que lo lleva hoy en día a la sobreexposición, a muchas veces que creer que el sexo es parecido al porno, y no es así, ¿cierto? Es como aprender a andar en auto viendo Rápido y Furioso. Claro, hacer esa distinción entre la adicción a videojuegos y el producto en sí mismo. Exacto, entonces lo que es malo, dónde están los males, ¿cierto?, es en el dinamismo que lo tienen los videojuegos y en la exposición y en el control que estos tienen para los niños, con los niños, mucho más allá de las mecánicas que tenga el propio videojuego. Vale, hay una dinámica externa, podríamos decir. Exacto. Por ejemplo, esto tiene que ver con el rol que pueden jugar los padres, ¿no? El núcleo familiar en cómo se regula o... Exacto, mire, dentro de las familias, los papás tienen ciertas funciones, ¿cierto? Tienen la función nutritiva, la función de sociabilización, función de protección, ¿cierto?, que tienen que ver con alimentar, proteger y enseñar a sociabilizar. Una de las cosas muy importantes que pasaba antes de los videojuegos era que el rol sociabilizador recaía mucho en los padres, ¿cierto? Porque la conexión era uno a uno, era mucho más de personas, ¿cierto? Los juegos de los chicos eran distintos. La llegada y la masificación de los videojuegos, de que hoy en día cada casa pueda contar con un televisor y una consola o un computador donde o dos consolas, ¿cierto?, permite que muchas veces esta responsabilidad sociabilizadora de los que sea de los padres recaiga en los videojuegos, ¿cierto? Y no solo en los videojuegos, sino que también en los sistemas muchas veces electrónicos, por ejemplo el celular, hablemos del celular. Claro. Y un ejemplo claro hoy en día es que, no sé si yo creo que todos lo han visto, uno va a un restaurante y siempre va a haber una mesa que tenga niños y los niños están ocupados con el teléfono, que los papás casi le dejan así como estacionado, la mente del niño, ¿cierto?, la atención del niño la vamos a dejar estacionada. Le ponen la monedita y le meten la monedita, ¿cierto?, y le ponen unos videos en YouTube y que siga viendo. Yo lo he visto, de hecho, así como concretamente, explícitamente decirle, ya toma, mira YouTube, quédate tranquilo. Claro, ¿cierto? Antes ese tipo de cosas no pasaban. Entonces, ese mismo, por ejemplo, la misma llegada a YouTube va a llegar que vaya, por ejemplo, a toparse con un youtuber que juega videojuegos. Porque y de hecho los influencers se llaman influencers porque generan influencia, ¿cierto? Parece obvio, pero la influencia es tal de que los chicos o videojuegos, incluso la industria de la publicidad del videojuego, está pasando por los influencers, porque estos, al decir que un videojuego lo juegan, el niño va a querer jugarlo. Claro. En ese momento lo que estamos haciendo es que estamos generando un proceso de aprendizaje por modelado. O sea que mi hijo, en este caso un niño, se refleja en un adulto o en otro joven, ¿cierto?, y le gustan sus características y se quiere parecer a él y también hacer lo que le gusta al otro. Algo que era antes casi privilegio solo de los padres. Los niños se parecían al papá, le gustaba lo que hacía el papá, hacía lo que hacía el papá. Y si el papá tenía algunas conductas, ¿cierto?, buenas o malas, el niño las repetía, por ejemplo. Era lo que dicen, ¿no? Como que antes ese rol que cumplían nuestros padres, de que nosotros admirábamos sus conductas, admirábamos su personalidad, y entonces lo imitábamos, ahora eso lo recibimos de la gente que seguimos en YouTube, la gente que seguimos en diferentes redes sociales, que no necesariamente tienen la responsabilidad ellos de darnos un contenido de valores o de hábitos. Sí, pues, ¿no? Entonces le estamos dejando muchas veces esta importante tarea que es de modelar a nuestros hijos, a nuestros niños, la estamos dejando en manos de los videojuegos. ¿Y cuál es el drama ahí? Que hay una barrera muy importante generacional también. Hay muchas personas que no entienden o se desactualizaron de los videojuegos que están actualmente y no se preocupan, por ejemplo, de saber cuál es el contenido del videojuego, qué es lo que está proporcionando, ¿cierto? Los que juegan su hijo. Exacto. Por ejemplo, un juego, y muchas veces recaen simplemente en la visión, en la primera visión y no en una visión más profunda incluso del juego. Un juego de pelea va a hacer que mi hijo pelee. Y no es así muchas veces, ¿cierto? Las peleas de cowboy tampoco hacían... Exacto. O sea, las películas. Sí, lo mismo pasaba con los dibujos animados, ¿cierto? Sí. Encontramos, no sé, Dragon Ball, yo creo que la mayoría de nosotros conoce Dragon Ball, el mundo entero es como casi Coca-Cola, pero se enfoca en peleas, pero el contenido valórico es la amistad, el ser mejor, ¿cierto? Y un montón de cosas que lo hacen hoy día, que perdure y que al final no haya sido tan criticado y censurado en ninguna parte. O sea, de hecho, no sé si en alguna parte del mundo estará censurado Dragon Ball, pero por otras razones, no por la violencia. Pero por otras razones, yo creo, pero no por la violencia. Los calzones de Bulma. Exacto, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos dejando caer eso, ¿te fijas? En los niños, ¿ya?
Y uno dice, pero yo también a mi hijo, también él se aprende cosas de mí, sí, está bien, ¿cierto? Pero no todas. Y tampoco tienen por qué ser todas. Pero entonces, ¿cómo se puede buscar, digamos, cuál sería un tip, un consejo o quizás una indicación, nomás una dirección en la que tomar el tema? Porque la exposición va a estar ahí, ¿no? Entonces, yo como padre que tengo que o no exponer mis hijos a las redes sociales y en el fondo a nada, para que asegurarme que solo tengan mi influencia, pero eso no parece sano tampoco. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio para que los niños puedan estar en un mundo en el que están expuestos a estas cosas y tener el criterio de separar lo bueno de lo malo? Lo bueno de lo malo. O lo que el adulto cree que es bueno y malo. Claro. Muchas veces, ¿cierto? Mira, no hay una guía para ser padre, ¿cierto? No hay una guía tampoco para ser un adulto responsable a cargo de un niño, porque hoy en día las familias no solo son padres, madres, sino que muchas veces son adultos a cargo de niños, comunidades, ¿cierto? Claro. No hay una regla, pero sí la regla fundamental, como en todos los procesos, yo creo que es potenciar las habilidades blandas, el ser mejor humano, por ejemplo, muchas veces, o el saber... Explícame un poquito qué son las habilidades blandas. Las habilidades blandas serían, por ejemplo, se asocian muchas veces con los valores que se aprenden o con habilidades que están a la base de cualquier cosa que quiera hacer. Por ejemplo, la habilidad de poder tomar atención. Claro. Para ser mejor en matemáticas, en lenguaje, en cualquier cosa en la vida, uno tiene que saber poner atención. Si uno no sabe poner atención, si la habilidad no está desarrollada, difícilmente vamos a poder entregar los contenidos al chico. Claro. Hablando, por ejemplo, directamente en educación. Por eso en educación se trata de trabajar la habilidad para luego trabajar el contenido. O sea, entonces quizás un enfoque en las habilidades blandas es más eficiente que... Exacto. ¿Y dónde podemos trabajar esas habilidades blandas? En el trato directo que nosotros tenemos día a día con los otros adultos, que tenemos con las otras personas, que tenemos con el resto de la sociedad, ¿cierto? Claro. Muchas veces también a mí me dicen, por ejemplo, mamás o papás, cuando yo les recomiendo jugar más con el niño, me dicen, ¿pero en qué momento juego con él? Si tengo que llegar a la casa a las 8, tengo que hacer las tareas, después tengo que bañarlo, darle comida, un montón de cosas. Y bueno, yo les digo que muchas veces tienen que aprender a adaptarse a las nuevas situaciones y en esas nuevas dinámicas, por ejemplo, cuando lo lleva desde el baño a la cama, ¿cierto? Ir generando procesos de juego. ¿Ya? ¿Y para qué? Y me responden, bueno, pero para eso necesito estar descansado, necesito tener más paciencia. Y yo le digo, bueno, ahí está la respuesta. Sí, tú necesitas entonces trabajar tú la paciencia, más que tu hijo tenga que trabajar el controlarse con cosas. Porque al tú tener más paciencia para jugar con él, vas a generar una mejor relación con él. Claro, no puedes esperar un cambio del comportamiento, de la conducta de tu hijo. Si es que tu habilidad a la base no está preparada para entregar los contenidos y también tú para observar y obtener el contenido que también tu hijo te está proporcionando a ti. Para mí uno de los ejemplos quizás que más se me viene a la cabeza con esto es lo que suele suceder también hoy mucho en las escuelas de las pruebas de los libros, ¿no? A los niños se les pide que se lean un libro y después le hacen una prueba. Ocurrió con nuestros padres, sí, es algo que no ha cambiado. Claro. Pero claro, hoy en día yo, por ejemplo, lo he visto en los niños que están presentes en mi vida, mi sobrino y tal, que es realmente confuso, ¿no? Que les pidan a los niños y los evalúen sobre leer un libro cuando quizás en la mayoría de los hogares de los niños nadie lee. O sea, no tienen el ejemplo de ver a alguien coger un libro por placer. Entonces leen, pero leen en los dispositivos electrónicos. Entonces hay una desconexión entre lo que hace el adulto y lo que ese mismo adulto que no lo hace espera del niño, ¿no? Exacto. Sin sentir que debería modelar su propio comportamiento para poder y regulárselo también, ¿cierto? Pasa mucho en las escuelas esto mismo, muchas veces se trata en la escuela de enseñar habilidades blandas que deberían venir desde la casa y no pasa. Y ahí entra la frustración, ¿cierto?, de los profesores. Claro. Y lo otro también súper importante es la visión crítica. Nosotros tenemos la necesidad muchas veces de inculcarles a los chicos la visión crítica. Esa misma visión crítica que hoy en día te hace así cuestionarte esto de los libros, ojalá ellos pudieran cuestionárselo desde antes. Claro, exacto, el momento que la persona genera un proceso de un razonamiento más crítico, empieza también a empoderarse de las capacidades para poder cambiar su propio mundo. Si le empezamos a enseñar eso a los chicos inclusive van a poder también generar cambios en nosotros.
Claro. ¿ya? Y ahí va el proceso de coaprendizaje que tiene que ser vital también. Y para que ese tipo de cosas se puedan dar, tiene que haber esas dinámicas de juego entre padres e hijos, esos momentos que se quedan grabados en la memoria, ese respeto que se da con el compañero de... Sí, entonces mucho tiene que ver nuestra visión de nosotros, de nuestro hijo, qué escuchamos de ellos también y escuchar la visión que ellos tienen de nosotros. Claro. ¿Ya? Porque de eso se están alimentando para ser así también. Exacto. El crecimiento es coaprendido todo. Uno evoluciona en conjunto, el niño evoluciona contigo y tú evolucionas con el niño. Como dice la canción de los espíritus, no escuches a tus hijos, pregúntales mejor, que ellos observan tus errores desde la vereda del frente. Es verdad. Bueno, así la canción, pero para llevar la idea, ¿te fijas? Que ellos tienen la capacidad de poder decirte cuáles son los errores desde... Y hasta aquí hemos hablado de los niños, ¿no? Pero es un tema que también ocurre a nivel adulto, ¿no? Igual me gustaría mencionarlo porque al final en la industria de los videojuegos no son los niños como muchas veces el público objetivo de estos juegos, pero aquí hay un público adulto, una masa grande de público adulto que consume juegos, que va y compra juegos para adultos. Entonces, también se dan estas dinámicas, esta problemática de cómo incorporar esto en la vida de un adulto. Entonces todo eso se aplica de la misma manera. Hay un montón de razones hoy en día que hacen que la industria de los videojuegos sea tan grande. ¿Ya? Uno tiene que ver el factor nostalgia, el factor tratar de llenar vacíos de la niñez, el factor que tengo ahora poder adquisitivo, el factor de que fueron así aprendí a jugar cuando chico, así sigo jugando cuando grande, y un montón de cosas que tienen que ver también con la novedad de las tecnologías, el gusto por las tecnologías. Y rescatando algunos puntos de lo que dije anterior, uno cuando adulto quiere hacer lo que no hizo cuando chico. Claro. Te prohibieron jugar cuando chico, probablemente ahora te revientes jugando. Y si en el colegio no te permitían usar barba, yo creo que tuviste 20 años y te dejaste la barba al tiro. Mi profe de matemática. ¿Cierto? Claro, a mi inspector del colegio, ¿cierto? Le mando un saludo. Lo logró, sí. Contigo lo logró. Conmigo lo logró, ¿cierto? La maldición que era medio gitano el hombre, parece. Oye, bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, lamentablemente. Sí, pero... Ha sido un gusto, un placer y muy informativo. No, para mí también, ha sido un gusto estar acá, de verdad, y creo que es necesario para toda la comunidad, para todas las personas que hoy en día sentimos la responsabilidad de hacer un mundo mejor y desde eso criar incluso, debemos estar informados de todo lo que está pasando hoy en día con nuestros hijos. El contexto que les toca a ellos también. Y cuál es el papel que hoy en día ellos juegan en ese tipo de educación, y no solo con los hijos propios, sino con sobrinos y un montón de mundo que son los que crean nuestro sistema de vida. Exactamente. Pues ya saben, lo escucharon aquí en NKP. Ahora volvemos con mucho más y quédense con nosotros, los esperamos la próxima semana. Amigos queridos, a que no saben con quién estoy ahora. Él es Sebastián Mieville, nos viene a acompañar para explicarnos todo el mundo sobre la producción musical. Él es músico y productor, así que nos va a dar todos los tips y las palabras que no sabemos y cómo funciona el mundo de la producción. ¿Cómo estás, Seba? Bien, gracias. ¿Y tú, Kevin? Muy bien, gracias. Un gusto tenerte aquí y esperemos que disfrute esta delicia que nos trae ahora compartir ñam. Y cuéntanos, ¿qué es la producción musical? Ya, bueno, la producción musical básicamente es el área que pretende manejar toda la parte artística y comercial de la música y que tiene que ver con todas las directrices en base a si la música me sirve para esto o esto aquello. Entonces básicamente es tomar algo que es súper artístico, que es la música en realidad, porque la música apela a las emociones, es algo que se escucha, ¿no es cierto? No se toca, es algo súper ficticio. Entonces es tomar ese imaginario y materializarlo. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace grabando a músicos, registrando música para darla a conocer y para que haya un consumo o apreciación de otros.
Súper bien. O sea, el productor musical tiene que abarca tanto como el rollo de la grabación de la música del mismo artista, hasta como digamos el promoverlo en las redes o en los sitios donde esté el público objetivo, ¿no? Claro, es que el productor musical hace una pega muy amplia en cuanto a la música, porque tiene que ver el proceso de, primero que nada, tiene que entender la música como tal. O sea, básicamente, como lo dije, es una cuestión ficticia, o sea, es muy ficción lo que escuchamos nosotros en los auriculares o de repente en unos parlantes. La música no es así, generalmente la música más real es aquella que uno presencia en vivo, la cual Claro que sí. que te llega a que te toca, ¿no es cierto? Exacto. Y La otra es parte de la ficción, digamos. y que es única también, ¿no? Porque cada vez que se reproduce, aunque sea la misma canción, siempre va a ser distinta, siempre va a tener otras tonalidades, el músico también se va a sentir de maneras distintas, entonces la interpretación de cierta forma va a ir variando a medida que vayan tocando en diferentes lugares, ¿no? Claro, es que la música es un proceso de una vez y eso generalmente no se habla mucho en realidad, porque básicamente la música se hizo para ser y no perdurar. Oh, wow. Yo pensaba así como, por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la música clásica? Que igual es muy antigua, en esa época ni siquiera se registraba, pero sin embargo sigue estando hoy en día muy vigente igual. Y es como clásica, ¿sabes? Como la música más, digamos, docta o para gente culta que tenemos. Claro. Pero igual ha perdurado, pero sin embargo tú dices que no. O sea, claro, lo que quedó en los registros quedó en base a una materialización de ¿qué? De partituras, porque en realidad nunca nadie escuchó a estos clásicos, Bach, Mozart, Vivaldi, tocar, Claro. Nadie los vio. Sí, de verdad. Estamos basándonos en un imaginario, estamos creyendo en esa historia, Claro. que es súper bella, pero claro, digamos parte de una ficción. Exacto. Y es parte de la materialización y bueno, en realidad es como trabajo de la humanidad y del ser humano, de esa permanencia no genuina. Claro que sí, y que igual es un poco efímero, ¿no? Sí. Incluso da un poco de pena de que habiendo tantos artistas y sobre todo los grandes que están casi todos muertos y que uno nos siguen llenando el corazón de pronto con sus canciones y realmente lo que dice es cierto, ¿no? Claro. Que es el momento, ya está, ya no vamos a poder nunca verlos, entonces quizás nunca podamos palpar o sentir realmente la experiencia que eso significaba. Claro, bueno, es que es el poder de la música igual, de atacar en el imaginario a las personas, porque como cualquier arte remite en la línea temporal pasado, presente y futuro. Entonces cuando alguien escucha algo por primera vez, uno lo procesa y no todos lo procesan igual, no todos escuchan igual y queda acá, ¿no es cierto? Exacto. Y se puede reproducir sin necesidad de escucharlo. Claro que sí. Queda bueno. como si fuera un virus. Queda Claro, Pero- te han puesto una idea en tu cabeza y ni Claro. siquiera te enteraste. y después queda en ese imaginario y claro, la gente pues, es capaz de trabajar en base a eso y soñar y claro, y queda interpretada de una manera. Por eso de repente una persona se acuerda de una canción de una forma y la otra tal vez no tanto. La otra persona se acuerda de este coro y la otra no tanto. Claro que sí. Entonces básicamente esa entidad es súper rara porque es una entidad, digamos, no es palpable. Y trabajar con eso Entidad, Claro. qué buena denominación. sí, o sea. es súper complejo. El productor musical tiene que básicamente trabajar con ese mundo que no existe, que más que un mundo es un universo gigante, y tratar de objetivizarlo y traerlo a lo que nosotros conocemos como realidad, digamos. Claro que sí. Y tiene que ver con la materialización de las obras musicales, de las composiciones, de las canciones, y eso tiene que ver con componer, crear la música, registrarla, que sería una fase como ya de producción, que es como grabarla o registrarla en partitura, y después viene igual como cualquier tipo de producción, sería como una fase de preproducción, producción y postproducción. Y donde vendrían el rollo de los arreglos musicales, Claro. de que cambiémosle esta cosita y pongámosle esto. Claro, y ahí la mentalidad es otra, porque ahí ya estás tomando una cosa súper efímera, que no, un fantasma, y tratando de convertirlo en un producto. Wow, y eso se ve mucho ahora, ¿no? Con todas las bandas nuevas, sobre todo con el estallido del trap, con que todos tienen un montón de dinero y tienen como un público objetivo que sin embargo los consume un montón. Y mira, igual es cierto que de cierta forma, a pesar de que a mí me guste, pierde un poco el valor ese que dices tú de lo único de la música, porque usualmente no todos son buenos cantantes, o sea, no existe una banda ni un conjunto que pueda expresarte toda esa emoción, sino es un DJ y un cantante que va cantando sobre su pista. Entonces,
Ahí me imagino que es como cuando hablas de producción, ahí es como que está muy metido a eso, ¿no? ¿O me equivoco? Claro, no, de hecho, estás en lo correcto. Tiene que ver básicamente con producción musical en vista de... como si fuera una marca, es una empresa. Eso es lo más difícil de entender de la música, que uno habla de la música y uno piensa al tiro como que es algo... El arte, claro, el artista. Arte. Y es verdad, es artístico, es arte, sí, es súper romántico. Pero viene este otro mundo que tiene que ver con la industria musical, que lo cuadra, otra cosa, sí. claro, y lo arma en producto, es una marca, una empresa más y tiene que seguir ciertos estándares para poder competir, porque todo es competencia. Y hay que tratar de equilibrar un poco. Yo creo que igual es súper bueno, tiene cosas positivas, tiene cosas negativas igual. Por supuesto. Pero hay que saber trabajarlas. Y claro, con respecto a la producción musical como tal, como te decía, uno puede hacerlo de una forma mucho más artística y otra mucho más, como por así decirlo, marketera, por así decirlo. Va a ser marketing y lo que pide la industria musical hoy en día. Exacto, y mantener así afiche en todos lados, de subir los videos. En realidad algo que genere como dinero, ganancias. Claro que sí. Que mueva masas igual, que tiene que ver igual con control a veces. No, por supuesto que sí, y ahora podemos ver que la masa está pagando, pero con gusto, ¿no? Usted seguro también está pagando con gusto. Pero también, incluso lo hacemos inconscientemente y yo soy una abeja del rebaño más, así que... Puede ser igual. Así que está bueno, seguro que sí. Pues. Oye, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuáles son tus proyectos personales? Mis proyectos personales, actualmente estoy trabajando en sellos como productor musical, estoy impartiendo clases particulares de piano, guitarra, teoría. ¿También eres compositor? Sí, también hago mi propia música. Súper. Y bueno, en eso totalmente. Así que nada, he aprendido mucho el último tiempo en base a la producción musical porque yo estudié arreglos y composición. Ah, vale. Y habían cosas que básicamente no se enseñan o se obvian, ¿no? Claro, y básicamente es la parte más romántica de... ¿En serio? ¿Y cuál podría ser esa, Ben? O sea, primero que nada, entender la música como tal, que ya lo expliqué. Yeah. Lo otro sería entender el por qué, por ejemplo, en base a un compositor, por qué tengo que componer. ¿Dónde nace la necesidad? ¿Cuál sería el fin, digamos? O sea, ¿por qué si nadie me lo está pidiendo? Exacto. Bueno, igual es súper complejo eso, porque igual siento que la necesidad del hombre en crear algo es innato, o sea, independientemente a tu condición social, étnica, diferentes factores, igual siempre va a haber un creador, alguien que va a estar expresando sus emociones de una u otra forma y plasmándolas. O sea, creo que es igual un sentimiento muy humano y que también nos diferencia un poco de las otras especies animales. Claro, entonces, claro, eso se entiende y genial, claro. Es innato, tal vez en base a algunos factores adquiridos, de crianza, pero ¿por qué manifestar algo o expresar algo a través de algo que probablemente nadie pueda procesar igual? ¡Wow! Porque es arte, porque no es lo mismo. Ya yo te puedo... Quiero darte un mensaje, lo escribo, te lo paso, lo lees, tú lo lees igual. Claro, lo entiendes y te llega, claro. Porque la música y el arte es más profundo, o sea, se encuentra una emoción desde otra perspectiva, no es como es mucho más literal. O sea, probablemente si hago una canción donde trato de plasmar un sentimiento tal vez muy intenso, probablemente dos personas tengan una capacidad o una afinidad para entenderlo y otras tal vez no. Algunos van a tocarlo, otros no. Pero claro, hay que pensar igual, saber por qué quieres componer, tener un argumento igual. Por supuesto. Conocer también tiene que ver con autoconocimiento todo esto. Claro. O sea, hay muchas veces que los compositores más jóvenes se ciegan un poco con el tema del mundo de la producción musical actual que pide, no sé, ponte tú, un tipo de género, así que está hacia full, pero aún así cuando no hay un autoconocimiento del ser mismo. Entonces, claro que sí, y por eso también se repiten mucho las temáticas, que es como claro, desde el ego, ¿no? Desde yo decir, yo soy el mejor y les gano a todos, ando con la pistola y mi pistola es la más grande. Y todo ese rollo que, ya sí, bueno, está bien, puede que sea verdad, o sea, pero amigo, sabes que hay cosas mucho más interesantes que puedas hablar. Y claro, también yo creo que tiene mucha razón en eso de la falta de autoconocimiento, porque si no tienes algo que te mueva por dentro, que no sea el ego, digamos, así como la plata, claro, aparentar cosas, es difícil encontrar algo que decir, pues.
Claro, tal vez, no sé si dependiente del cual sea el mensaje, ya sea aparentar algo o tratar de vender emocionalidad es complejo. Y básicamente el compositor tiene que tomar esa parte mucho más a pecho. Generalmente la parte artística, la producción musical artística no queda al nivel como el de la producción musical comercial, digamos. Se deja más de lado. Generalmente la música hoy en día es lo último que importa. Porque ¿qué es importante? La imagen, el público objetivo. En serio, o sea, realmente se trabaja como una marca Claro, o sea, uno ve un cantante en un escenario, en realidad hay una empresa detrás. Hay un sistema lineal, básicamente. Entonces, claro, entre ellos pelean y compiten y se mueven toda la guita. Claro, o sea, uno ve la cara del artista y el artista es el artista, pero a lo largo es una marca. Y está bien. Pero si estás comenzando, no sé, a hacer tu propia música, tienes que igual entender cómo funciona uno en base a sus propios estímulos. No te puedes forzar a hacer algo que probablemente no eres y no lo vayas a hacer nunca. Claro. Por más que lo esfuerces. Por eso tiene que uno atender a sus necesidades personales. Claro, y además como saber cómo es su reacción innata. Por eso tienes que saber cuándo componer, cuándo es el momento exacto. Generalmente lo que ocurre hoy en día, y es bueno, que es el tema del home studio, que mucha gente es productor musical y es súper bueno porque la gente puede potenciar su arte. Exacto. Pero tiene un arma de doble filo igual. Igual sería esa contraparte. Genera un conformismo inmediato porque uno materializa la obra de uno. Uno cuando se graba de uno, al tiro puedes abstraerte y no tocar nada y escucharte. Y tú dices, wow, me estoy escuchando, y eso es súper bueno porque no te lo estás escuchando desde afuera. Pero ¿qué pasa? Te ciegas con la tecnología que te ofrece algo de tan buena calidad y dices, suena claro. bien. Y entonces, ¿para qué voy a seguir explorando, mejorando? Claro, y detienes el aprendizaje. Wow, claro que sí. Detienes ese aprendizaje y no así. Por eso antiguamente los músicos se preparaban, no sé, durante años o un año entero de ensayo para costear un estudio bueno y llegar y grabar de la mejor forma que pudieran. Entonces, ellos dan ese aprendizaje, digamos, porque ahora la facilidad es otra. Se puede grabar en cualquier momento, con un computador, en interfaz. Es súper bueno. Y por parte, o sea, no tiene que estar toda la banda reunida haciendo la canción en vivo, como se hace con el jazz. Igual, o sea, digamos, dentro del equilibrio es bastante bueno. Uno aprende solo muchas cosas, pero claro, quedan otras de lado, como en realidad el aprendizaje musical, y de repente queda la música de lado o la letra de lado y básicamente quedaste con un primer intento de música. Porque en realidad se dice que, no sé, escuché muchas veces esta frase como, en realidad tu primera canción va a ser la canción número 101. Claro. Porque después de mucho trabajo podrías quedarte conforme y decir, exacto, sí, es esta un es buen mi trabajo. canción y esto está bien hecho para mí, Por en supuesto. esto estoy conforme. Y en el caso del home studio, te hace generar ese confort en esa zona y te conformas con tu primer intento. Y claro, eso sin embargo muy bueno porque puedes así como visualizarte y ver en qué estás fallando, pero al mismo tiempo claro. puedes hacer un pajero que dice, bueno, ya lo hice bien, ya no voy a hacer nada, ¿sabes? Claro, pero eso, básicamente producir música tiene que ver con tomar toda la música, hacerle un producto y ahí tú ves en realidad si lo guías hacia un nicho donde puede verse algo mucho más real o más humano o algo que se vaya para el otro lado, porque pasa mucho eso, que la música cuesta humanizarlo hoy en día con la cantidad de tecnología y con la inmediatez de las cosas. Sí, por supuesto. Que básicamente eso, la producción musical se enfoca en tomar la música y entregarla de una manera agradable igual para la audiencia. Súper bien. O puede ser para uno igual, hay muchos productores que trabajan para uno igual. No, seguro que sí, pues Y es como la necesidad también, o sea, como lo que yo hablaba antes, que era la necesidad del creador de crear sin que nadie se lo pida, sino porque es una necesidad casi inexplicable que tienes dentro y que tienes que sacar, o sea, claro. si no se te puede carcomer por dentro y es mucho más terrible. Pues. Claro.
Así que Oye, ¿y nos puede dar un consejo para los chicos que quieren ser productores musicales o se les estén metidos en todo este rollo de la música? consejos, ya que pasaba harto rato encerrado en el computador, viendo, Claro que sí. entendiendo lo que es la música, materializando algo que no se puede tocar. Consejos, bueno, atender a las 3 fases de producción de una obra musical, que básicamente sería la preproducción, que tendría que ver como con la composición, la creación de la obra, ¿no es cierto? La composición, los arreglos, cuál es el estilo, esto es. Después vendría la producción, que tiene que ver con el llevar a cabo esa materialización, o sea, grabarlo. Y esa fase es súper importante porque la grabación, digamos la cadena hacia arriba después de la postproducción, es lo más importante. O sea, una mala grabación no te va a ayudar en la postproducción. Ah, perfecto. O sea, lo van de la mano. O sea, Claro, lo ideal es tener una buena grabación, buenas tomas, ojalá buenos micrófonos. Sé que todo eso es muy caro, pero uno parte así en las producciones de a poco. Claro. Pero claro, tomar una buena fuente de sonido para después poder manejarla muy bien y tener muchas más posibilidades en el abanico del mundo sonidístico, por así decirlo. Súper. Y bueno, producir bien esa parte, grabar la canción, más de una toma. Después viene la parte de la postproducción, que viene la parte de edición y mezcla y masterización. La parte de edición es básicamente, como dice, es editar el sonido, dejar todo bien puesto en los programas para que todo suene en la línea temporal de inicio a fin de una manera bien. Súper. La mezcla tiene que ver con la imagen del sonido, que tiene que ver con cómo va a ser este sonido a través de los parlantes, porque ya hablamos que el sonido era el sonido de, digamos, que uno escucha en la micro, donde sea en el metro, es bastante ficticio, entonces hay que tratar de aplicar lo más humano posible y agradable y también novedoso a través de esos únicos medios y crear una imagen. Entonces eso tiene que ver con mezcla, ya sea ecualización, compresión, manejo de timbres y todo eso, para después enviarlo a un masterizador y lo deje a un volumen apto para la industria. Súper bien. Y eso serían como las fases. Las fases. ¿Te podría dar rápidamente unos consejos? Por favor. Yo creo que es importante para el músico que se sepa escuchar. Porque pasa eso que uno se ciega de repente con la música misma, en la teoría, con la influencia de terceros, y al final te dejas de lado y no escuchas en realidad lo que quieres hacer muchas veces y terminas haciendo algo y te das cuenta, en realidad no era lo que esperaba. Pasa eso. La otra cosa es no rendirse, digamos. Hay que seguir trabajando y tampoco esto es del día a la mañana, o sea... Es un trabajo, o sea, Claro. al igual que un pintor tiene que hacer Claro, es 101 cuadros para que el 102 ya sea el uno que le guste. Es un trabajo de vida, o sea, en realidad uno siempre tiene que, se puede aprender más y uno tiene que también tener como el ímpetu y la voluntad De irse mejorando. claro, de ir exacto. mejorando. Sí, es Entonces es importante eso. También es importante perder los miedos Súper. a no vivir del resto del que dirán. Y básicamente Es importante, igual la Claro. valentía para vivir te hace vivir más contento también, pues, o sea, porque Obvio, si haces, obvio, le claro. da impulso de hacer lo que tú quieres hacer y con amor, pues. Así que estamos muy contentos, o sea, se nos fue el tiempo pero volando. Vale, Esta muchas conversación súper interesante y esperamos a los amigos de la casa que les sirvan estos consejos, que hayan disfrutado esta conversación, porque este hombre es un grande. Así que si quieren escuchar sus trabajos musicales y ver en qué se encuentra él, pueden revisar su Instagram, que sería... Se va a mi Instagram, productor Súper, musical. así que acá abajito van a ver aquí en nuestra barrita de información. Así que no se vayan, seguimos con nuestras cosas aquí en NKP, así que mientras nosotros nos quedamos disfrutando, ya llegará el siguiente bloque. Así que hasta pronto.
Mira, compañero, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Bien, vine a Qué ver. bueno, Terminé mi ¿qué estáis bloque. haciendo por aquí, brother? Tráigase una sillita, por favor. Terminé mi bloque, así que dije, voy a ver cómo está el Puta, caballero ¿qué aquí está en el- pasando acá, pues, amigo? en Aquí este estamos, set. Estamos entreteniéndonos ahora. Ah, bueno. Mira, con este diamante. ¿Te gusta este diamante? Uy, está fantástico este diamante, ¿eh? Sí, pues está hecho de papel, pues, brother. Es papel. Es una técnica que se llama papercraft. Esto debe ser dificilísimo. Lo mandaste a pedir a Austria. No, para nada. De hecho, te puedo hacer un video para que cachí y hagamos nosotros mismos. Tú hagas tu propio diamante, ¿te Me tinca? encantaría, yo el diamante siempre he querido hacérmelo. Ya, nunca vamos a ver el tenerlo, video de hacérmelo. introducción, ¿eh? Ya, Vamos a ver. hagámoslo, ¿eh? Oh, bueno. Bueno. ¿Cachaste? Y tenemos todos esos materiales. ¿En serio? Sí, quería hacer tu propio. Ya, diamante. hagámoslo, motivado. Ya, pues, Ahora buenísimo. tenés un ratito, ¿no? ¿Tenés un tiempo? Sí, hay tiempo. Don Acato dijo que estaríamos listos en un tiempo, así que alcanzamos a hacer uno. Ya, pues, tenemos que preparar las cosas entonces. Sí, pues, tenemos que hablar las cosas, así que voy a empezar con la magia. No, espérate. ¿Te acordás que el otro día me enseñaste? Sí, Creo perfecto. que ya lo tengo maestrado, mira, era calmado. Ya, pues, amigo, La por magia, favor. La magia de la tele. A ver. Oh, men. ¿Viste? ¿Eh? Qué bien. Está controlado, Lo ya, aprendiste súper bien. La magia de la tele, hermano, no lo había entendido, ahora sí. Excelente. Mira, ahora te explico. Po. Explícame. Estos son los materiales necesarios para empezar a desarrollar cualquier obra en papercraft. Papercraft. ¿Qué significa? Creación en papel. Creación en papel. Entonces, aquí artísticamente se le llama croquelado a esta técnica de corte, que se hacen con un cortacartón, una regla y el papel a usar a cortar. En este caso nosotros hemos escogido este, que es un metalizado en azul, así que para que parezca más diamante o algún... Alguna cosa espacial. Una cosa espacial, una cosa que con dinero que tenga valor. Ya, perfecto. Así que, adelante pues compañero, usted póngale aquí, la técnica para hacer un buen corte siempre es cortar hacia ti. Hacia mí. Hacia Exacto. ti. No, hacia ti mismo. Ah, vale, ya. Hacia ti mismo. Perfecto. No a mí mismo. Ya. O sea, si yo fuera a mí mismo, sería a mí mismo. Pero ya entiendes. Pero como no soy mí mismo. Entonces, exacto, siempre Listo, pues. hacia ti porque así se tiene mayor control con la cuchilla. Idealmente no lo carguen mucho porque, mira, recuerda que aquí Ya. está eso, ¿sabes? O sea, Esto es para que la gente lo vea como lo hacemos nosotros que Exacto. estamos aquí en la tele, estamos más Claro que preparados, sí. pero básicamente sería Exacto. ir recortando el contorno. exacto, con siempre la cuchilla en dirección, En dirección hacia ti. A medida que se vaya descargando, o sea, desgastando el filo, tú perfectamente puedes cambiarle estas franjitas que están aquí arriba, son para cortarlas. Usualmente tienen un dispositivo para poder cambiarse las cositas. Siempre pero- suele ser negro aquí abajo. Claro, pero realmente esto se corta. Entonces, si se acaba el filo, esto tú lo cortas y sigue el filo tan bueno como en un principio. Si eres menor Sí, de bueno. edad, pide ayuda a un A adulto. un adulto, exactamente. También esto puedes hacerlo con tijeras. Y dato importante, esto es posible comprarlo, este molde, es posible comprarlo o encontrarlo gratis por diferentes páginas en internet. Hay un sinfín de formas y cosas que tú puedas hacer en papercraft. Sí. Así que, amigo mío, continúe aquí haciendo sus Bueno, los cortes esto, de su... damos el salto a lo que... Claro, hemos luego avanzado. ya que lo cortas con Lo vas todo... cortando, pum, 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 pum. Ah, qué magia. Y le voilà. Y ahí queda así. Finalmente, una vez que lo terminas de cortar, Ajá, queda
con esta forma, con todo el contorno de la pieza que vamos a hacer, que en este caso va a ser este diamante. Claro. Dato importante también es que cuando peguen el molde, que sea por el lado blanco, por el lado que no van a usar, porque los dobles todos se van a hacer por este lado, entonces es importante que si queremos conservar este color, sea por ese lado y no poner el papel por este, porque si no va a ser al revés, va a ser blanco y que fome que sea blanco. Entonces, aquí proseguimos a los dobleces. Amigo mío, por favor, ya que están me voy a dejar a mí, ¿no? todas las líneas estas que se pueden ver. Para demostrar marcadas. que lo puede hacer cualquier persona. Exacto, para que usted en su casa, si tiene ganas y no está aburrido, arme su pieza de papercraft. Aquí entonces sí ya va dándole la forma, ¿ves? En las aletitas que se pudieron ver, ahí es donde se coloca el pegamento y se pega en la superficie plana a la cual debe coincidir. En este caso es muy fácil entender cuáles son las piezas que van pegadas unas a las otras. En otros casos de figuras más complejas, estas piezas están enumeradas, entonces tú tienes que juntar la 1 en otra pieza, la figura 1, y así vas a ir juntando las piezas, los segmentos correspondientes para que vayas armando toda esta belleza que es la forma en 3D que te permite tú poder armarla con tus manos. Y que por lo que he papel. visto puede armar casi cualquier forma. Por cualquier forma. Personas, vehículos, lo que animales, símbolos. Lo que quiera puede hacer en esta forma. Y lo interesante también es que tú puedes desarrollar tus propios modelos. Hay un sinfín de programas en el que te permiten poder hacer modelado en 3D de figuras y todo eso. O básicamente ir a una página, descargar ese modelo y con un programa llamado Pepacura tú puedes agarrar este modelo, estirarlo para que ya vaya quedando súper bien. O sea, aquí habría que pegarlo ya. Y aquí ya sería el uso del pegamento. En este caso estamos usando este dibujo. El stick fix que estamos usando lo usamos para pegar la hoja de papel con el cartón, cosa que para los cortes no se desplace ni se vaya a mover y vayan a ver cortes en falso. Lo pegaríamos aquí mismo. Entonces. Exactamente. Mira, ven a ver este proceso del pegamento que es muy interesante. Primero que todo hay que sacarle eso. Le sacaríamos ya en la plantilla, ¿no? Exacto, la plantilla ya no es muy útil, así que con mucho cuidado tienes que ir sacándola ahí. Como el fix, Es posible que a veces se pegue más, pero no hay ningún problema porque las aletitas estas que ven ustedes es por donde va el pegamento y como va por dentro se oculta, entonces ya puede agarrar más esta forma, como pueden ver, ¿ven? Esta forma de preciosa de este diamante. Entonces, y ahora aquí sobre este mismo, ¿sí? Sobre ese mismo, ahí aplicas. Bueno, una cosa que me gusta hacer a mí igual, que igual lo voy a mencionar, es que esta latita, como está cortada como muy levemente por encima, que es el croquelado, que es un corte para cortar fuerte, y este es un corte muy delgadito, que es simplemente para marcar la línea recta y poder hacer los cortes, los dobleces. En esta latita siempre yo le quito esta primera capa, ¿ves? Esto aquí no sirve porque pegue mejor. Claro. Exacto, entonces aquí ya pega con el papel que está de abajo, entonces tiene mayor firmeza y hace que no se despegue tan fácilmente. Entonces ahí tú aplicas el pegamento. A ver. Y lo esparces. Por ahí estamos bien, ¿no? Exacto, súper bien. Esparcimos así mismo. Sí, con eso mismo. Mira, aquí lo bueno de este que tiene como una cosita que si lo giráis queda plano, entonces puedes esparcir con ese mismo punto, ¿cachai? Entonces... Sí, no se notó que está práctico. No se notó que no sabía. Ya. No pasa nada, amigo. Aquí en la televisión Bien. todo es posible y aprendible. Todo mágico. Entonces así comenzamos el proceso del pegado y ya estaríamos listos con la cuestión. ¿Quieres hacer el chasquido para tenerlo listo? Ya. Aprovechar. Entonces vamos, se sigue simplemente este proceso pegando cada paletita. Exacto. Y una vez que estés listo, chasquear los dedos. Y... ¿Verdad? Sí, 1, 2 y... Ya. Y ya está hecho. A ver, muéstrenlo sobre la cámara para que puedan apreciar esta belleza. Como pueden ver, queda fantástico. Oh, qué bien. Un gran regalo, una gran artesanía que le puedes regalar a tu familia, a tus seres queridos. Y para matar el tiempo, para afinar las destrezas
más, ¿cómo se llama? De motricidad fina. Motricidad fina. Está perfecto y Utiliza de verdad que los de dos lados del todas cerebro. las formas, exacto. Y desarrolla la paciencia también. Exactamente. Así que, ¿viste? Otra cosa que hemos Y esta es aprendido una de las también. cosas más simples que puedes hacer, por ejemplo, una forma de diamante, pero cuéntanos, Javier, tú me decías que se pueden hacer cosas mucho más complejas. Más complejas. ¿Hay algún ejemplo quizás que podríamos darle a la gente de quizás algo más complejo en esta técnica? Por supuesto. ¿O sería muy difícil encontrar un Por ejemplo supuesto. de algo? Ustedes en tus casas estarán ya acostumbrados a nuestra escenografía, pero basados en esta misma técnica está hecho nuestro dragón que nos vigila y que nos cuida capítulo a capítulo para que podamos entregarle el mejor contenido. De toda la de televisión toda chilena. la acción. Así que qué bueno que aprendimos algo, hermano. Claro, siempre Me parece súper bien. Podríamos ir a comer algo de ñam, ¿no? Yo creo que sí, yo vi que sobraron unas cositas. De Magnífico, así que vamos a comer nosotros, ya estamos en la hora, así que muchas gracias por vernos, espero que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en un ratito más. Chao, chao. Vamos a comer una cosita. Yo, check this out. Amigos, ya llegamos al final de este capítulo, espero hayan disfrutado un montón de las conversaciones, de las locuras que hicimos para que aprendan junto con nosotros. Y agradecer a ñam que, como pueden ver, ya nos comimos todo porque estaba delicioso como siempre. Contáctenlo, vale la pena. Y a Revitalicen, que son los mejores relajando en masajes. Puedes hacer TRX, tiene tinas con agua caliente. De verdad son unos muy buenos relajantes de la vida cotidiana. Así que gracias. Ya sigue la sintonía de este precioso canal y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, señores. 1, 2.